Es la academia militar más prestigiosa del mundo. En ella confluyen la tecnología más moderna y las tradiciones bélicas de los campos de batalla. Pero en el lugar del que surge la élite del ejército estadounidense, hay secretos. Secretos tan fascinantes. Sin duda ocurren ciertas cosas en West Point. Hay secretos que los graduados se llevan a la tumba. Tan impactantes. Tienes que entrar en un búnker lleno de humo y entonces lanzan gas lacrimógeno. Tan polémicos. ¿Por qué Edgar Hoover y el FBI enviaron tantos agentes para intentar localizar a aquel cadete? Que muy pocos los conocían hasta ahora. A veces solo tienes que conocer datos. ¿Cuánta munición? ¿Cuántas armas? ¿Cuál es su alcance? Hay quien cree en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué contiene? ¿Historias secretas? ¿Planes secretos? ¿Métodos secretos? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos. La Academia Militar de West Point. Rituales secretos. 80 kilómetros al norte de Nueva York, a orillas del río Hudson, se encuentra la academia militar más destacada del mundo, West Point. Es una universidad diferente a todas las demás, impregnada de tradición, y donde los presidentes, líderes mundiales y los oficiales más valientes del ejército se forman y estudian. Entre sus alumnos encontramos generales como George Patton, Norman Schwarzkopf, David Petraeus e incluso expresidentes como Ulysses Grant y Dwight Eisenhower. Pero, ¿qué sucede realmente tras los muros de piedra de una de las fortalezas más imponentes de los Estados Unidos? ¿Y qué secretos sobre ella podrían salir por fin a la luz? West Point es un misterio para muchos de los que no hemos estudiado allí. Es como un colegio Hogwarts junto al Hudson. Nuevos cadetes sobre la línea, sobre la línea. ¡Salgan del bus, vamos! De uno en uno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿A qué viene esa sonrisa? Los candidatos a entrar en West Point proceden de todos los Estados Unidos y de todas partes del mundo. La mayoría son propuestos por miembros del Congreso y oficiales del ejército, y unos pocos incluso llegan recomendados por el presidente de los Estados Unidos. Hay 50.000 personas al comenzar el proceso. 12.000 de ellas han cubierto formalmente las solicitudes y son elegidos 1.200 cadetes de ambos sexos. Entonces dicen, tienen 90 segundos para despedirse oficialmente de sus padres. En la academia se conoce como el día de recepción o día R. La orientación del nuevo cuerpo de cadetes de West Point comienza inmediatamente después de su llegada. Déjese de saludos, míreme a los ojos, ¿entiende lo que le digo? Sí, señor. Durante los siguientes 4 años afrontarán el más duro y sofisticado programa de formación educativa y militar de los Estados Unidos. Unos pocos lo abandonarán, pero los que lo superen cambiarán para siempre. Se graduarán como oficiales del ejército. Yo practicaba triatlón. Mis notas eran siempre sobresalientes. Era delegada de mi clase. Aquella mañana llegué y me vi envuelta inmediatamente en aquel entorno frenético. Les espera un verano muy largo. ¿Me comprenden, cadetes? Sí, señor. Fue muy estresante. No sabía muy bien qué hacer. Mientras otros estudiantes universitarios de ambos sexos decoran las habitaciones de sus residencias y salen a divertirse con sus amigos, los nuevos cadetes de West Point sacrifican buena parte de su vida social a un proceso que algunos llaman soldadización. Los cadetes de West Point son personas normales, pero ese lugar es muy duro. Formas parte del ejército desde el día que llegas a la academia hasta el de tu graduación. Si necesitas gafas, usarás gafas reglamentarias. Si llevas tatuajes, los fotografían y escanean y pasan a formar parte de quién eres allí. Tu piel también pertenece al ejército.
Desde el momento de su llegada, los nuevos cadetes deben recorrer un laberinto de desafíos y tradiciones secretas que comienzan con el cadete del fajín rojo. Llegas ante él o la cadete del fajín rojo. Su famosa frase es: cadete, avance hasta mi línea. Cadete, avance hasta mi línea. Exactamente hasta mi línea. Le estoy diciendo que hasta mi línea. Es tu primera experiencia en West Point. Es tu adoctrinamiento. Te gritan y es muy estresante. Esa es su izquierda. Vaya a su derecha. En 30 segundos debes memorizar: la nueva cadete se presenta ante el cadete del fajín rojo según lo ordenado. Esas son las primeras palabras que pronuncias como líder militar en formación. Ves a todos esos chicos que han sido los primeros de su promoción, que han liderado equipos deportivos. Todo lo que tienen que hacer es decir una frase y no lo consiguen. Antes de asistir a su primera clase académica, cada nuevo cadete debe superar 6 semanas de intensa formación física y militar conocida como barracones de las bestias. Aprendes cosas de soldados. Aprendes a ser miembro de un escuadrón, a ser miembro de una unidad. Tienes que entrar en un búnker lleno de humo y entonces lanzan gas lacrimógeno. Y tienes que sacarte la máscara e informar al líder de tu compañía de cadetes. ¡Abran los ojos! Pensaba, este lugar es una locura. Es realmente duro. No sé si podré aguantarlo. Muchos de los cadetes piden a otros que les hagan una foto al salir del búnker porque la nariz les moquea y les lloran los ojos. Ahí comienza la verdadera experiencia de West Point y su nombre, Barracones de las Bestias, tiene una razón de ser. Evidentemente no es fácil, es una experiencia muy difícil. Solo después de superar las prácticas básicas de puntería, explosivos y adiestramiento con peligrosos materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, conocido como QBRN, los cadetes regresan al campus principal para iniciar el curso académico. Ya son oficialmente estudiantes de primer curso de la Academia Militar de West Point. Durante ese primer año a cada cadete se le llama plebe. ¡Cadetes! ¡Atención! Y a su regreso los esperan unos 3.600 cadetes de segundo año. Todos ellos han logrado superar el durísimo primer año. Cuando terminaron los barracones de las bestias y llegó el primer día del año académico, la verdad es que pasé bastante miedo. Hay cadetes de segundo año que te paran y te preguntan sobre los conocimientos militares que cada plebe debe saber en todo momento. Siempre en posición de firmes, nuevo cadete. Sí, señora. Arréglelo. Esos conocimientos militares obligatorios están recogidos en un manual de 325 páginas que recibe cada plebe en su primer año. Las notas de la corneta. Como si se tratase del libro de hechizos de un brujo, todas las frases y datos de las notas de la corneta deben ser memorizados palabra por palabra. Cualquier cadete de segundo año puede parar a cualquier plebe en cualquier momento y exigirle responder a alguna de las a menudo curiosas preguntas. Aprendes que hay 340 bombillas en Column Hall y si se lo pregunto a algún cadete de primer año me contestará que efectivamente hay 340. Otra pregunta, ¿cómo está la vaca? Anda, habla y está llena de tiza. El líquido lácteo extraído de la hembra de la especie bovina es prolífico a la enésima potencia. Cualquiera que lo oiga pensará, ¿qué es eso? No tiene ningún sentido. No memorizar correctamente los extraños datos contenidos en las notas Bugle puede tener serias consecuencias, a menudo en forma de sanciones. Su propósito es fortalecer a los jóvenes cadetes y también ayudar a eliminar a aquellos faltos de compromiso. A veces solo necesitas saber datos. No basta con decir, me gustaría discutir este tema. No. Queremos saber a qué hora llegaste, cuánta munición, cuántas armas, cuál es su alcance. Y gracias al sistema de conocimiento de los plebes en West Point aprendes, entre otras cosas, a memorizar y responder con datos. Pero hace muchos años, en la academia se realizaban secretas novatadas rituales. Aunque fueron abolidas y prohibidas hace mucho tiempo. Una de las peores y más secretas se llamaba el silencio. Según se cree, se remonta a poco tiempo después de la Guerra Civil, cuando West Point admitió a los primeros cadetes afroamericanos.
El primer graduado negro fue Henry Flipper, de Georgia. Había nacido esclavo y se graduó aquí en 1877. Por desgracia para él y para los demás que se graduaron, les aplicaron el silencio, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente nadie hablaba con ellos. Durante muchas décadas después de la Guerra Civil, el racismo y los prejuicios eran muy comunes en los Estados Unidos. Ni siquiera las sagradas instalaciones de West Point eran una excepción. Rechazado por casi todos sus compañeros, Henry Flipper soportó durante años que prácticamente nadie, salvo los instructores, hablasen con él. Ni durante las clases, ni durante el adiestramiento. Nunca. Imaginen pasar allí 4 años y tener que soportar el silencio durante todo ese tiempo. Imaginen la fortaleza y el valor necesarios para superar eso. Afortunadamente para Flipper, el duro trato recibido de sus compañeros no hizo sino reforzar la determinación y el tesón del joven cadete. Más tarde serviría como subteniente en el 10º de Caballería del Ejército. Fue el primer oficial no blanco que lideró a los hoy famosos soldados Búfalo. Durante las siguientes décadas, tanto los Estados Unidos como West Point siguieron creciendo y evolucionando. En 1976, la Academia aceptó a las primeras 116 cadetes femeninas. Y aunque ninguna de ellas tuvo que soportar las novatadas sobre las que se había rumoreado en el pasado, apenas la mitad consiguió graduarse. West Point es muy tradicional y cuando las primeras cadetes llegaron a mediados de los 70, nos recibieron una bienvenida muy cálida. Cualquier mujer que sea oficial del ejército y pertenezca a las promociones de West Point del 81 o el 82, ha de ser una persona muy centrada y perseverante. Pero quizá la novatada más conocida de West Point sea la que soportó un joven cadete llamado Douglas MacArthur, futuro comandante de las fuerzas aliadas en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que hacer sentadillas sobre cristales durante más de 1 hora, y cuando ya no pudo soportarlo más, se desmayó. MacArthur tuvo que ser hospitalizado tras el incidente, que obligaría al Congreso a abrir una investigación sobre la práctica clandestina de las novatadas. Aunque fueron prohibidas oficialmente hace décadas, hay quien admite que las novatadas, si bien más leves, siguen existiendo. Tienes que leer el New York Times cada mañana. Tienes que recordar los 5 artículos sobre los que podría preguntarte cualquier cadete de segundo año. La novatada consiste en obligarte a saber todo lo que se supone que debes saber, además de todos los conocimientos académicos. Esa es la novatada, es la verdadera novatada. Mayo de 2010. El soldado raso Bradley Manning es arrestado y acusado de ayudar al enemigo por proporcionar más de 700.000 documentos secretos al sitio web Wikileaks. Según las autoridades militares, Manning comenzó a divulgar documentos clasificados en 2009 mientras trabajaba en Irak. Su caso sirvió para recordar que las amenazas a la seguridad de los Estados Unidos pueden proceder de fuera del ejército y también de dentro. Aquel joven soldado tenía acceso a una red con datos secretos. Según parece, descargó muchos de esos datos supuestamente secretos y se los proporcionó a alguien que no pertenecía a esa red. Así que nos tomamos el asunto muy en serio. En West Point, la amenaza de un enemigo interior es de vital importancia y una preocupación que se remonta a una época anterior a que se convirtiese en una institución académica. West Point se construyó en 1778 y originalmente fue concebida como una fortaleza militar que tuvo una importancia estratégica clave durante la Revolución estadounidense. George Washington dijo que West Point era el lugar más estratégico de los Estados Unidos, que quien controlase el río Hudson ganaría la guerra. Las tropas revolucionarias temían que los británicos descendiesen por el Hudson y que separasen Nueva York de las demás colonias. Buscaron un lugar del río en el que la tierra se adentrase en él y pudiesen instalar una cadena que lo cruzase. Así, si los ingleses se acercaban, podían levantar la gigantesca cadena que unía las dos orillas para detenerlos en seco. Aunque los comandantes y los soldados de West Point se enorgullecían de estar preparados para responder a cualquier ataque,
Nada podría haberlos preparado para lo que se convirtió en el más impactante y secreto acto de traición del ejército continental. En julio de 1780, el general Benedict Arnold, uno de los amigos y colegas en los que más confiaba George Washington, tomó el mando de la fortaleza. Pero solo 2 meses después, se convirtió en el traidor más famoso de los Estados Unidos. Era un gran líder militar, pero también era muy arrogante. Creía que le estaban engañando con las promociones, las pagas y esas cosas. Así que decidió colaborar con John Andre, un oficial británico, vendiendo West Point por 20.000 libras esterlinas. Para comunicarse con sus cómplices británicos, Arnold utilizó un método inquietantemente similar a los sofisticados sistemas de seguridad actuales. Una serie de cartas codificadas que solo podían ser leídas mediante un sistema de cifrado. John Andre tenía todos los planos y mapas, y mientras se dirigía hacia el sur tras negociar y conspirar con Arnold, fue capturado por la milicia de Nueva York. Afortunadamente, el plan de Arnold fracasó. Andre fue ejecutado, pero Arnold huyó a Inglaterra, donde vivió durante casi 2 décadas. Hoy, en la pared de la antigua capilla de los cadetes, solo una de las 36 placas destinadas a honrar a los generales de la Revolución estadounidense es ilegible. Las letras que formaban el nombre de Benedict Arnold han sido borradas por generaciones de implacables cadetes. Pero tal vez su intento de traición dejó otro legado más positivo y profundo en West Point. Porque fue un amigo de Arnold, George Washington, quien propuso tras el fin de la Revolución estadounidense que West Point dejase de ser un lugar del que avergonzarse para convertirse en una academia para formar oficiales, un lugar en el que perpetuar el honor, el coraje y el deber. Pero aunque resulte difícil creerlo, hubo quienes se opusieron a su idea. Lo que más temían los estadounidenses en esa época era un ejército permanente. El secretario de Estado Thomas Jefferson casi zanjó el tema diciendo que era inconstitucional tener una academia militar. Tanto en el aspecto personal como en el político, iba en contra de sus valores fundar un cuerpo profesional de oficiales de élite. Con el tiempo, los que creían en la academia se salieron con la suya y West Point se fundó en 1802. Poco más de un siglo después, en 1919, el general de brigada Douglas MacArthur regresó a West Point tras sobrevivir a los horrores de la Primera Guerra Mundial, esta vez como superintendente. Poco tiempo después estableció una doctrina formal para intentar erradicar la deshonestidad y los comportamientos poco éticos. El Código de Honor. Es una de las mejores cosas de la Academia Militar. Afirma que un cadete no miente, engaña o roba ni tolera a aquellos que lo hacen. Algunos de mis amigos o compañeros de clase en West Point copiaron durante un examen o copiaron algunas palabras accidentalmente en un papel y fueron expulsados según el Código de Honor. Es lo que une a todos los cadetes. Pero puede resultar difícil vivir con y según un estricto Código de Honor, como le sucedió a algunos de los más famosos cadetes que no lograron graduarse. En el verano de 1830, llegó aquí el gran poeta Edgar Allan Poe. Ya había servido 2 o 3 años en el ejército. Era sargento mayor de un regimiento de artillería y no es fácil alcanzar ese rango en un par de años. Pero no tardó en darse cuenta de que esto no le gustaba. Y durante 7 u 8 meses hizo todo lo posible para ser expulsado de la academia. Otro ex cadete de West Point, el gurú del LSD Timothy Leary, llegó a la academia en 1940 para abandonar un año después. Turn on, tune in, drop out. Año 2006. En plena guerra de Irak, comenzaron a circular rumores sobre un nuevo cadete de West Point, conocido únicamente como Yamil, el primer ciudadano iraquí alumno de West Point. Aunque no se tiene constancia de que existan fotografías suyas e incluso su presencia sigue siendo un asunto de seguridad nacional, Yamil es algo más que un cadete.
forma parte de una antigua tradición de West Point. En los últimos años ha habido entre los cadetes extranjeros de West Point algunos afganos e iraquíes. Y hace algunos años empezaron a llegar cadetes de las antiguas repúblicas soviéticas. No es casual aceptar cadetes procedentes de partes del mundo donde puede haber problemas. Queremos establecer una relación estrecha y que esos cadetes extranjeros tengan una impresión positiva del ejército estadounidense. Esos jóvenes procedentes de otros países irán ascendiendo en los ejércitos de sus países y se forjarán amistades duraderas y estrechos lazos de entendimiento entre las fuerzas armadas de distintas naciones. Desgraciadamente, algunos graduados extranjeros de West Point han resultado ser figuras polémicas. El exdictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, se graduó en la Academia Militar de los Estados Unidos en 1946. En 1980, pocos meses después de ser derrocado, fue asesinado mediante un plan que sus enemigos denominaron Operación Reptil. Me gradué en West Point en 1988 y uno de mis compañeros de clase era un cadete uruguayo. Mientras estaba en West Point, el gobierno de Uruguay, que hasta entonces era aliado de los Estados Unidos, pasó a considerarlos enemigos. Siempre existe ese riesgo. Nunca sabes lo que puede ocurrir. ¿Están las valiosas tácticas y tecnologías militares de West Point realmente a salvo del enemigo? ¿Qué ocurriría si uno de los más brillantes militares de los Estados Unidos fuese capturado durante una batalla? O peor aún, ¿qué ocurriría si desapareciese sin dejar rastro? West Point, 14 de enero de 1950. Después de recibir varias misteriosas llamadas telefónicas, Richard Colvin Cox, de 21 años y estudiante de segundo año, sale de la academia para cenar con un viejo conocido. Nunca volverá a saberse de él. Edgar Hoover asignó el caso a algunos de sus mejores agentes para que intentasen averiguar lo ocurrido. A día de hoy, todavía no sabemos qué le ocurrió. Varias personas dijeron haberlo visto, pero según la mayoría, Richard Cox fue visto por última vez como cadete de West Point. La prensa estadounidense se volcó en el caso. Tiempo después hubo quien dijo haber visto a Richard Cox en Washington, Berlín, Chicago y Londres. ¿Pero era realmente él? El FBI no dejaba de oír por todas partes. He visto a Richard Cox en una gasolinera. Alguien dijo incluso haberlo visto en un concurso de televisión. Siguieron todas las pistas que pudieron obtener. Pero ¿a dónde fue Richard Cox la noche que desapareció? ¿Con quién se reunió? ¿Ocultaba algún secreto? Durante las siguientes décadas, los investigadores descubrieron extrañas pistas que apuntaban a vínculos con la CIA y los servicios de espionaje de la Guerra Fría. ¿Pero eran acertadas? ¿Podría un supuesto libro de los secretos contener respuestas sobre el misterioso paradero del único cadete de West Point desaparecido? Richard Colvin Cox nació en 1928 y se crió en Mansfield, Ohio. Tras graduarse en el instituto en 1946, se alistó como voluntario en el ejército de los Estados Unidos y llegó a ser agente de la policía militar en una oficina de los servicios de inteligencia en Bamberg, Alemania. No ingresó en West Point de la manera tradicional. Sirvió como soldado raso en Alemania, pero fue recomendado por el Congreso para ingresar en West Point. Cox destacó en West Point. Era un poco mayor que sus compañeros cadetes y fue uno de los mejores alumnos de su promoción. La noche de su desaparición dijo a unos compañeros que había quedado con un amigo al que se refirió únicamente como George y que se habían conocido durante sus años de servicio en el extranjero. Según parece, se reunió varias veces con ese hombre durante su estancia en West Point. Sus compañeros le preguntaron quién era George, y Cox les contó una historia muy extraña. Les dijo que George había castrado a soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial
y que había dejado embarazada a una joven alemana y la había ahorcado para que pareciese un suicidio. A las 5:45 de la tarde, Cox firmó el registro de salida de West Point. A la mañana siguiente, al ver que no había regresado, se puso en marcha una primera búsqueda y George se convirtió en el principal sospechoso. Durante la búsqueda de Richard Cox, el FBI se centró en identificar a George. Creían que George había hecho daño a Richard Cox, que quizá incluso lo había asesinado. En 1950, incluso más que hoy en día, tenías que estar localizable casi las 24 horas del día. Cuando se apagaban las luces, al formar antes del desayuno, es inconcebible que alguien desapareciese o pudiese ocurrirle algo. ¿Fue Richard Cox asesinado por un misterioso alemán llamado George? ¿O pudo deberse la desaparición del cadete a alguna otra razón, tal vez más secreta? Ocurrió al comienzo de la Guerra Fría. Había un continuo tira y afloja entre los aliados y los soviéticos sobre quién iba a controlar cada sector de la Alemania ocupada. Cox se vio envuelto en todo eso. ¿Por qué Edgar Hoover y el FBI enviaron tantos agentes para tratar de localizar a un solo cadete? Todo el asunto plantea interrogantes sobre su pasado. ¿A quién conoció en Alemania? ¿Para quién podría haber trabajado? ¿O para quién trabajó tras su desaparición de la Academia Militar? ¿Podría Richard Colvin Cox haber tenido en su poder información clasificada que lo convirtió en un objetivo a eliminar? ¿O quizás su formación hacía de él un candidato ideal para realizar misiones de alto secreto durante la Guerra Fría? El FBI investigó a una joven que traficaba con drogas desde América del Sur hacia Florida. Y un confidente del FBI que se reunió con ella para tratar de averiguar más datos sobre su actividad como traficante de drogas, conoció una noche a un hombre que la acompañaba. Aquel hombre se identificó como Richard Mansfield. Después le contó que su madre y el ejército creían que había muerto. Y durante esa misma conversación le dijo a aquel confidente que Castro no seguiría mucho tiempo en el poder. Aquello ocurrió en 1960, un año antes de la invasión de Bahía de Cochinos, e hizo que muchos pensasen que Cox trabajaba para los servicios de inteligencia, como un Jason Bourne de los años 50. En 1982, el laureado periodista Jim Underwood comenzó su propia investigación sobre la desaparición de Richard Cox. Tras entrevistar a más de 60 personas y analizar miles de documentos federales, publicó una serie de 12 artículos sobre el caso en el Mansfield News Journal. En ellos, llegó a la conclusión de que el cadete desaparecido de West Point se había escapado de la academia para unirse a la CIA y trabajar en secreto para ella. Pero, ¿realmente es posible que la desaparición de Richard Colvin Cox sea la historia de un gran espía estadounidense? Comparto la teoría del espionaje. Es la única que tiene algún sentido. Nunca se encontró su cuerpo. Incluso drenaron los estanques de West Point para intentar encontrar su cuerpo. Y como me dijeron varios agentes del FBI, los asesinatos dejan cadáveres. Si Cox fue reclutado por el servicio de inteligencia, estoy seguro de que nunca imaginaron que su desaparición se convertiría en uno de los 50 mayores misterios de la historia de los Estados Unidos. Aunque oficialmente Richard Colvin Cox fue declarado fallecido en 1957, su historia sigue siendo un misterio sin resolver, tan desconcertante como los de Amelia Earhart, el asesinato de la Dalia Negra o Jack el Destripador. Estoy convencido de que hay secretos que los graduados de West Point se llevan a la tumba. En West Point ocurren ciertas cosas que no se comparten con quienes no pertenecen al cuerpo. Afganistán, verano de 2011. Una pequeña unidad de infantería del ejército de los Estados Unidos avanza por un terreno árido a lo largo de una carretera secundaria rodeada por muros derruidos y algunos árboles polvorientos. De repente, una emboscada. Tenemos al enemigo localizado al sur. Los mandos deben tomar decisiones en un instante y solo pueden confiar en su experiencia, su inteligencia y su formación militar.
Nunca sabes lo que va a ocurrir. Mantengan la posición. Avisen al equipo de seguridad. ¡Al oeste! Sales de patrulla por una ciudad y de repente eres atacado. ¡Vamos, vamos! Nunca puedes prever algo así, pero como soldado debes tener unas habilidades básicas. Y debes ser capaz de aplicar esas habilidades en entornos diferentes. Pero ¿cómo prepara West Point a los futuros mandos militares de los Estados Unidos para las vitales decisiones que deben tomar? Se trata de personas que llegan de la escuela secundaria a un entorno en el que deben aprender a sobrevivir, a evitar peligros, a resistir y a escapar. Mientras los estudiantes de otras universidades aprenden materias como antropología, ingeniería o literatura, los cadetes de West Point aprenden esas mismas y muchas, muchas más. Estudiamos durante todo un semestre un curso denominado Liderazgo de Combate. Un soldado actual no quiere saber únicamente qué debe hacer. Quieren que se les diga por qué deben hacerlo, cuál es el propósito de la operación que van a llevar a cabo. Un oficial puede explicárselo basándose en la educación que recibe en West Point. De esa manera el soldado conoce el propósito de lo que va a hacer. Su exclusivo currículum académico incluye todo tipo de materias: liderazgo militar, aeronáutica de helicópteros, seguridad informática, guerra de información, tecnología nuclear, seguridad nacional y, por supuesto, terrorismo global. Todo nuestro profesorado procede de distintos destinos o bases, o ha recibido formación en diversos lugares del mundo, y pueden aportar gran cantidad de información y conocimientos. En todas las materias hablamos del ejército. Hablamos de hechos o circunstancias, de las lecciones que han aprendido en sus destinos. Pero las verdaderas lecciones de combate se aprenden cuando los exámenes finales han terminado. Tras completar un curso completo de conocimientos militares, los cadetes de West Point se embarcan rápidamente en una formación aún más brutal, esta vez con el ejército. Recibido. Peligro cercano. Durante su segundo verano en West Point, los cadetes experimentan todas las ramas del ejército. Pueden asistir a una escuela de buceo o a una escuela de asalto aéreo en la que aprenden a descender de helicópteros. Pueden aprovechar oportunidades únicas. Durante cada verano, los cadetes se adiestran con los soldados del ejército de los Estados Unidos y reciben cursos intensivos sobre materias como artillería y aviación. La verdad es que es una experiencia realmente dura y ese es su valor. Aprendes a ser perseverante, aprendes a ser disciplinado, aprendes cómo eres y cómo reaccionas al estrés. Quizá no te apetezca mucho saltar de un avión a 250 o 400 metros de altura, pero eso te permite reunir un valor que necesitarás más adelante. Los cadetes aprenden a afrontar situaciones de gran estrés como quedar atrapado tras las líneas enemigas. Y cuentan con especialistas del ejército que recrean las peores situaciones posibles, como los campamentos de prisioneros de guerra. Pero hoy los talibanes y otras células terroristas ofrecen $100.000 por la captura de un soldado americano. ¿Cómo se preparan los cadetes de West Point para el peor de los casos y el peor de los escenarios? ¡No disparen! ¿Marcamos el lugar con humo? No, ya lo tenemos. No importa en qué entorno te encuentres, ya sea Irak, Afganistán o cualquier otro lugar, siempre existe la posibilidad de ser hecho prisionero. ¿Cómo evita ser capturado? Podemos enseñar al alumno a evitar proporcionar ese tipo de información. He experimentado situaciones realmente extremas en Afganistán. Y creo que en West Point me prepararon para afrontarlas y superar las dificultades y las situaciones realmente duras que algunos experimentan. Subid, despejado. Pero en el siglo XXI, los campos de batalla no son únicamente los convencionales. ¿Cómo preparan a los cadetes de West Point para derrotar a futuros enemigos? ¿Qué técnicas de batalla confidenciales y conocimientos secretos poseen cuando salen de la academia militar más prestigiosa de los Estados Unidos? Día de la graduación del año 2011.
Más de 1000 cadetes han completado 4 años de riguroso adiestramiento e intensa formación académica. Al graduarse e ingresar en el ejército, han experimentado todas las situaciones a las que podrían enfrentarse sus soldados. Saben cómo liderarlos. Todo está organizado de un modo brillante. ¡Cadetes, retírense! Pero ¿cómo se elige el destino de cada cadete después de 4 años en West Point? ¿Y cómo repercute en ello su rendimiento en la academia? Escogen primero a los que han obtenido mejores resultados militares, académicos y físicos. Si lo has hecho realmente bien en West Point, puedes elegir un cuerpo. Los que tienen mejores expedientes académicos pueden escoger el cuerpo médico y el ejército pagará su formación. Los más duros, los que aman el ejército por encima de todo, esperan ser destinados a la infantería, que es el cuerpo más peligroso y arriesgado. Más de 200 años después de su fundación, West Point sigue proporcionando muchos de los mejores líderes de los Estados Unidos, equilibrando tradiciones profundamente arraigadas con las exigencias de un mundo en constante evolución. El enemigo es una entidad viva, respira y piensa. Tiene la capacidad de aprovechar nuestras debilidades. Domina las tecnologías de la información y el ciberespacio. Para todos los cuerpos del ejército, Internet se ha convertido en el nuevo campo de batalla. Y para contrarrestar los ataques enemigos, los graduados de West Point han aprendido a atacar y defenderse en el ciberespacio. Al igual que sucede en nuestra vida cotidiana, la tecnología está omnipresente en el campo de batalla. Nuestro propósito es hacer que comprendan cuál es la amenaza. Enseñamos a los cadetes tácticas informáticas ofensivas contra sistemas de seguridad. Debemos hacerlo para enseñarles a defender sus redes. Las intrusiones informáticas se realizan en un entorno muy controlado y los cadetes comprenden qué comportamientos son éticos en la red. Para defenderla tienes que saber cuál es la amenaza y por eso les enseñamos a ser esa amenaza. De los aproximadamente 1000 cadetes que se gradúan cada año, más de un 40% servirán activamente al menos 20 años en el ejército de los Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurre con el otro 60%? 11 de septiembre de 2001. Cuando varios terroristas se estrellaron contra el World Trade Center, muchos recordaron la vital importancia que hoy tienen los líderes militares. No solo en lo que respecta a los combates en el extranjero, sino también en la protección del territorio estadounidense. Llevaba un año como capitán al mando de los soldados de la Guardia Nacional en la Zona Cero. Era el comandante de la Fuerza Municipal de Nueva York. Me educaron en la creencia de que es bueno hacer algo por tu país. La misión de West Point no es solo preparar a los oficiales para servir en el ejército, sino inspirar a cada cadete el deseo de servir a la nación. El compromiso de los graduados de West Point para proteger y servir fuera del ejército quedó patente en los años siguientes a los ataques terroristas del 11S. Muchos graduados de West Point han pasado a servir en el gobierno, el FBI, la CIA, el Departamento de Seguridad Nacional. Un compañero mío de la Unidad de Armamento y Tácticas Especiales vive con sus hijos en una casa con una cerca blanca, pero lleva ametralladoras en el maletero. En 2011, el general David Petraeus, graduado en West Point en el 74, dejó el mando de las fuerzas de los Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán para convertirse en el primer general de 4 estrellas retirado en dirigir la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Su nuevo destino sirvió para reforzar el papel estratégico que el ejército y sus líderes jugarán en un mundo en constante evolución. Pero más allá de los campos de batalla y los asuntos de seguridad nacional, ¿podrían las futuras generaciones de graduados de West Point ser los mejores candidatos para otras profesiones aún más exclusivas que trabajarán a mucha mayor altura? 2 de los 3 miembros de la tripulación del Apolo 11 eran graduados de West Point. Buzz Aldrin, promoción del 51, y Michael Collins, promoción del 52. Hasta la fecha, 18 de los astronautas de los Estados Unidos se graduaron en West Point. Y eso es solo el principio.
Creo que uno de los secretos cruciales de West Point es que con toda su disciplina, trabajo duro, concentración y preparación para el campo de batalla, es una academia de liderazgo. Bajo todo eso hay estadounidenses muy normales, aunque muy preparados. Pero hay algo en la forma en que cuidan los unos de los otros. Y la forma en que consideran West Point como una de las experiencias que definieron sus vidas. Que te exijan cumplir unos objetivos muy rigurosos es algo inmensamente satisfactorio. Y West Point es uno de los pocos lugares en el mundo donde cada día, cada hora se te exige afrontar ese desafío. Y tú mismo te lo exiges también. Ese es para mí el gran secreto de West Point. ¿Tácticas secretas? ¿Conocimientos secretos? ¿Métodos secretos de adiestramiento? ¿Llegará alguien que no se haya formado en West Point a conocer los secretos de la academia militar más prestigiosa de los Estados Unidos? Una cosa es cierta. Hay mucho en juego. Y los peligros abundan. Y al igual que ha ocurrido hasta ahora, West Point seguirá en la primera línea de la defensa nacional de los Estados Unidos de América.